Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Hola, muy buenas tardes. Soy Guillermina Rizzo y les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro con la actualidad, a este programa que se llama Punto G, programa número 13 de esta cuarta temporada. Siempre digo que no puedo empezar sin agradecer, así que gracias Gerardo Subirana por la operación técnica, gracias Javier, gracias Marta. Y hoy voy a decirle gracias también a Manuel Marbazo, ¿no? El dueño de casa que de tanto en tanto hay que también nombrarlo y saludarlo. No sé ustedes desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, porque nos pueden ver en directo, pero para quienes se quieran comunicar, plantear su inquietud, su disidencia, su concordancia con los puntos que abordamos, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp, que es el 11 312 60 518. 11 312 60 518. Y hoy decía, primer programa del mes de junio, pero también empezamos a transitar el último mes de este primer semestre. Estamos transitando la primera mitad del año. Digo yo, qué terrible cómo se pasa el tiempo. Y de acá al 21 de junio los días se van acortando, las noches se van haciendo más largas, aunque no lo parezca. Uno descansa más. Y en este momento tenemos una temperatura de 16 grados 9 décimas, la humedad del 55%, el viento del noreste 8 kilómetros en la hora y la presión medida en hectopascales es de 1010.8. Como digo siempre, como digo cada martes, tenemos mucho contenido. Vamos a empezar con una muy buena noticia. La verdad hoy me dio mucha emoción saber que Pablo Grillo fue dado de alta, salió de un hospital público que literalmente le salvó la vida después de que le dispararon en la cabeza en una de las marchas de los días miércoles. Todavía no hay un solo detenido, pero bueno, salió de terapia intensiva, va directo a rehabilitación, 84 días internado estuvo. Salió sonriente como es él, con esa sonrisa luminosa. El día estaba nublado, lo llamé, le mandé un mensaje a su papá y le dije, la verdad, la sonrisa de Pablo iluminó el día. Así que bueno, me decía su papá que ahora tienen todo un desafío por delante respecto de, bueno, empieza una nueva etapa, ¿no? Todo su proceso de rehabilitación tras 4 intervenciones quirúrgicas, ¿no? Nada más y nada menos que el cerebro. Y hoy hubo reunión de gobernadores para discutir la baja de la coparticipación y el tema de la obra pública. Esta cumbre fue convocada por lo que se conoce como CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Las transferencias a las provincias se redujeron un 26,2% interanual en mayo. Y claro, los gobernadores están preocupados por sobre todo el estado de las rutas. Y anoche, bueno, quienes gustan de la política, porque habrá quienes habrán seguido en ese mismo horario los programas de Chimentos, tal vez así no lo han hecho, pero convengamos que quienes disfrutan de la política dirigieron la mirada al programa de Gustavo Silvestre, porque ya se venía anunciando que Cristina Fernández de Kirchner iba a estar ayer a las 20 horas. Y como se esperaba, confirmó que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei reaccionó fiel a su estilo a través de su cuenta en X y lo hizo replicando las declaraciones del periodista de La Nación Más, de Esteban Trebuch, que acusó a Cristina de haber arrugado, de no jugar a lo grande, de no ir a la Nacional y bueno, nuevamente las chicanas entre quienes están en grupos opuestos. Y recién hace unos minutos se conoció, hoy los residentes del hospital Garrahan tenían que poner a consideración el aumento
que les otorgaba el Estado, lo consideraron insuficiente. En el día de ayer habían marchado al obelisco, esta marcha de las velas, y bueno, finalmente hubo asamblea, rechazaron el ofrecimiento y continúa el paro. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero ¿qué pretenden? Si de 700.000 pesos prácticamente casi duplicaban porque iban a 1.300.000. Acá el problema no son solo los médicos. El sistema de salud es un sistema amplio que está compuesto por otros sistemas. Esto hay que mirarlo de forma sistémica. Están los enfermeros, están los médicos residentes, están los médicos ya con su especialización consolidada, está todo lo que tiene que ver con el servicio de mucamas, con la parte administrativa. El sistema de salud no es solamente el médico. Y como decimos siempre, y como es el gran mensaje del Eternauta, acá nadie se salva solo, con lo cual, ¿de qué sirve que le aumenten al residente si el resto del sistema no está en condiciones? Así que bueno, habrá tela para cortar. Por lo pronto la justicia investiga al ministro de Salud por presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan. Así que bueno, seguiremos. Como digo cada martes, quédate acá en AM 1220 Ecomedios, porque bueno, te garantizo que te voy a presentar ideas que al menos nos van a abrir la cabeza. Esa es la idea, poder pensar, poder analizar. Y como digo siempre, esto es mucho más que un programa de radio, esto es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad, y su nombre es Punto G. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizzo. Y hoy dijimos, nos vamos a centrar en un tema que yo hace días lo venía siguiendo. Y bueno, frente a lo que se conoce, ¿no?, este avance silencioso de la hipertensión arterial, las tres principales entidades científicas del país, como son la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, estas tres entidades se sentaron y dijeron: hay que actualizar las guías para el tratamiento y el diagnóstico de esta enfermedad crónica. Entonces se pusieron de acuerdo y establecen, ¿no?, en este nuevo consenso lo que se considera presión arterial normal. Hasta hace poco hablábamos de 14 o 140 la máxima, 9 o 90 la mínima, y han decidido, a partir de este consenso, las principales entidades científicas de nuestro país, establecer que los valores son 13,8. Así que dijimos, vamos a indagar un poco en esto que nos involucra a todos, y está en línea el doctor Daniel Piscorth. Él es director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico de Rosario y socio gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario. Buenas tardes, doctor. Guillermina Rizzo lo saluda. Buenas tardes, Guillermina, ¿cómo estás? Muchas gracias por preocuparte por estos temas. Saludos a tu audiencia. ¿Qué es lo que se pretende con esto, con este consenso que decíamos, bueno, la presión normal era 14,9 o 140,90 y ahora, atención, es 13,8, 130,80? Bueno, Guillermina, los estudios epidemiológicos realizados en nuestro país demuestran que más de la mitad de la población no tiene hecho el diagnóstico de hipertensión a pesar de serlo, y que solo el 15%, entre el 15 y el 25% de los que tienen el diagnóstico hecho están recibiendo el tratamiento y están en los objetivos terapéuticos para reducir su riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de reducir el riesgo cardiovascular, hablamos del riesgo de presentar una muerte súbita, un infarto, un ataque vascular cerebral, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, las tres sociedades científicas y sus representantes,
cerca de 80 médicos de todo el país, nos reunimos para tratar de que los colegas tengan una guía científicamente avalada y validada, que es este consenso, como para tratar de mejorar estos pobres resultados que tenemos en nuestro país. En este escenario se tomaron varias iniciativas. Una de estas, Guillermina, es la que tú estás marcando como más relevante. Si bien el punto de corte para decir que una persona es hipertensa sigue siendo tener la presión arterial por encima de 140/90, nos hemos planteado y tratamos de plantearle a la comunidad médica que el objetivo ineludible es tratar de que con el tratamiento se alcance un valor de presión lo más cercano posible a 130/80, es decir, a 13/8. ¿Y por qué es este concepto, Guillermina? Porque con estos valores se maximiza la reducción del riesgo cardiovascular y se minimiza el riesgo de padecer un evento adverso por el tratamiento de la hipertensión arterial. Así que planteamos como objetivo ineludible para tratar de beneficiar a nuestros pacientes, de alcanzar el máximo beneficio que le podemos dar los médicos con nuestros tratamientos, el sistema de salud en general, es llegar a 130 de máxima o 13 de máxima y 80 u 8 de mínima. Bien, ¿usted considera que hay poca conciencia, baja conciencia, que hay escaso control de hipertensión? ¿Dónde estaría por allí el inconveniente? ¿Una falta de educación, tal vez respecto de los cuidados que hay que tener ante esta enfermedad que yo digo es silenciosa? Para cuando uno se dio cuenta es porque ya hizo un pico de presión generalmente. Bueno, yo creo, Guillermina, que hay 3 tipos de problemas. El primer problema, y que para mí es el más importante, es que gran parte de la población argentina, de nuestra comunidad, está fuera del sistema de salud. Es decir, que no sabe, porque jamás se ha medido o se ha medido muy esporádicamente la presión arterial. Entonces necesitamos una política gubernamental que estimule a las personas a medirse la presión arterial en cualquier lugar, con un familiar que tenga un dispositivo, en una farmacia, en un centro comunitario, en donde sea, pero que la gente se mida la presión arterial. Y si tiene más de 140 de máxima o 90 de mínima, que consulte a su médico, que puede ser un médico de familia, un médico generalista, su médico clínico, o si tiene algún especialista, a su especialista. Ese es el primer problema, que en mi opinión es uno de los más importantes. Bien. Porque el 50% de los hipertensos no saben que son hipertensos porque no se lo han medido. Y antes, doctor, permítame, antes de que explique los otros dos factores que usted considera, ¿a qué edad hay que empezar a medirse? Desde la infancia y la adolescencia, porque hay hipertensión arterial en los niños y en los adolescentes. ¿Qué dato? Más o menos, entre el 1 al 2% de los niños son hipertensos. Es decir, estamos hablando de que cada 100 o cada 50 niños, o sea, en edad infantil, es hipertenso y por lo tanto requiere tratamiento desde la infancia. Y estamos hablando de que entre el 3 y el 5% de los adolescentes son hipertensos. Es decir,
que estamos hablando que hasta 1 de cada 20 adolescentes es hipertenso. Es cifra muy importante. Y esto se asocia en forma muy frecuente al sobrepeso y la obesidad y al hijo de padres que tienen antecedentes de hipertensión. Así que una de las recomendaciones que se pueden hacer, Guillermina, es que los niños con sobrepeso, los niños y adolescentes con sobrepeso, con obesidad, o cuyos papás al menos uno es hipertenso, que por lo menos una vez cada año o cada 2 años se controlen su presión arterial. Qué importante lo que está diciendo, porque a veces en el imaginario está esto de no, es chiquito, no le puede pasar, lo mismo también sucede con lo que puede ser la diabetes, y sin embargo, y ni hablar en los adolescentes, no, que uno ve la edad de inicio del vapor y de estar fumando, y eso también incide en la presión arterial, con lo cual me parece muy destacable la recomendación que está haciendo. Y si bien, Guillermina, sin alejarnos del tema principal que estamos hablando, usted habló de diabetes, y es un tema extremadamente importante y que cada vez nos va a preocupar más, porque el 50-60% de la población tiene sobrepeso y obesidad, y esto está muy fuertemente relacionado con el desarrollo de diabetes. Y hay cosas que desde el embarazo, desde la niñez, desde la adolescencia, podemos trabajar para que no se transforme ese niño, ese adolescente, en un adulto diabético. Claro. Le doy algunos puntos mínimos, pero puntos Sí. para tener en cuenta. Adelante. La mamá que durante el embarazo aumenta más de 20 kilos, expone a su hijo a que sea un diabético en la edad adulta. La falta de amamantamiento. A nivel mundial, más del 40% de los niños no son amamantados, es decir, no reciben leche materna. Estos niños también están expuestos a mayor riesgo de desarrollar diabetes o enfermedades metabólicas en la edad adulta. Así que el amamantar, cuando corresponde, es sumamente importante. Las horas de pantalla de los niños y adolescentes. Se calcula que en nuestro país el promedio es de 4 a 5 horas por día, entre teléfono, televisor, computadora, etcétera. Así que, Guillermina, mire con qué pequeñas cosas nosotros podemos reducir el sobrepeso, la obesidad, claro, y el riesgo de un adulto diabético. Disculpe que me haya ido por otros temas, pero me parece que son también relevantes, Guillermina. Seguro. Por eso, hoy yo veía que un colega suyo estaba en un programa desarrollando un tema X, y cuando yo veía la opinión de la gente era que le achacaban a la mesa en la que él estaba participando que no lo dejaban hablar. Y a veces uno, por querer preguntar y demás, no deja que ustedes, los profesionales y los que saben en definitiva, expliquen. Así que yo estoy acá escuchándolo, dejando que exponga como usted lo sabe hacer, y le preguntaré en caso de que sea necesario. Así que puede continuar y llevar el tema para donde usted considere, porque es el que sabe, doctor. Bueno, el segundo tema de por qué estamos con problemas en la hipertensión en la salud pública, sí, es un tema nuestro, es un tema médico, y es al que fundamentalmente están dirigidas estas guías de las que usted habló al principio. Es el tema que se llama inercia médica. ¿Qué sería? Es decir, nosotros le damos un remedio a un paciente e independientemente de si alcanza o no alcanza las metas terapéuticas de estar cerca de 130-80,
no modificamos el tratamiento. Entonces estas guías, este consenso, insta a todos los médicos a que alcancemos las metas terapéuticas y seamos lo suficientemente agresivos para alcanzarlas sin someter a un riesgo de efectos adversos. Entonces, es un objetivo innegociable alcanzar, como usted dijo al principio de la nota, una presión arterial entre 130 de máxima, alrededor de 130 de máxima y 80 de mínima. Esto, como usted entenderá, Guillermina, implica una autocrítica para nosotros mismos, los médicos, que deberíamos, en forma generalizada, mejorar nuestro accionar, ¿no es cierto? Bien. Y el tercer punto es el tema de la adherencia y la persistencia en el tratamiento. La hipertensión, así como la diabetes que hablamos recién, son enfermedades crónicas que requieren tratamiento para toda la vida. La gente muchas veces abandona los tratamientos o se olvida de tomarlos y los toma en forma irregular, entonces hay una poca adherencia al tratamiento, entonces hay escapes de la presión arterial y muchas veces estos escapes de presión arterial son mucho más peligrosos que tener la presión alta en forma permanente. Claro. Entonces necesitamos que nuestros pacientes adhieran. Cuando hablamos de adherir, estamos hablando de una actitud consciente, responsable de los pacientes hacia el cuidado de su propia enfermedad. Es lo que llamamos que el paciente autogerencie su enfermedad, una actitud activa. Entonces necesitamos que adhiera al tratamiento y que persista en el tiempo a estos tratamientos, porque son tratamientos necesarios para toda la vida, no para un mes, para Claro. 2 meses, para un año. La hipertensión arterial, excepto que se diagnostique muy precozmente, es irreversible, es una afección que solo se resuelve tratando toda la vida. Solamente en las etapas iniciales, si se hace un diagnóstico bien precoz, se puede prevenir el desarrollo de hipertensión arterial. Bien. Bueno, doctor Piscors, ¿qué decirle? Gracias, como siempre es un placer escucharlo. Tenía acá entre mis preguntas el tema adherencia, usted lo explicó antes de que yo le consulte el tema de adherencia al tratamiento, así que la última para cerrar, ¿qué tensiómetro hay que comprar? No de marca, sino qué estilo, el de muñeca, ¿qué nos recomienda? Sí. Bueno, Guillermina, pregunta tremendamente importante, quizás lo más importante de lo que vamos a hablar en esta entrevista. Hay que medir adecuadamente la presión, porque si el dato no es certero, Claro. corremos riesgos tanto de no tratar adecuadamente al paciente como de tratarlo excesivamente. Los tensiómetros mercuriales, es decir, los que tenían la columna de mercurio, han dejado de utilizarse porque son tóxicos. El mercurio es tóxico para las personas. Los los tensiómetros que tienen el relojito, que son aneroides, se llaman aneroides, tienden a descalibrarse. Sí. Se pueden usar, pero hay que calibrarlos cada 6 meses. Asegurarse que la agujita esté siempre en el 0, porque se descalibran y la agujita se mueve del 0. Entonces pueden ser útiles, pero hay que tomarse el trabajo de calibrarlos periódicamente. Es por eso que los médicos hoy recomendamos tensiómetros digitales. Tensiómetros digitales, pero
validados, porque también entre los tensiómetros digitales hay mucha dispersión y hay equipos, dispositivos que no tienen aprobación en cuanto a su certeza de diagnóstico. Claro. Entonces, hoy en Argentina, afortunadamente, tenemos muchos tensiómetros digitales que están validados. Bien. Dentro de los tensiómetros digitales, como usted nombró, están los de muñeca. Hay nada más que 2 tensiómetros de muñeca validados en el mundo. Por eso yo recomendaría que la gente que no tiene por qué saber cuáles son los 2 tensiómetros digitales validados que tienen la certeza adecuada, se compren tensiómetros digitales, que pueden ser automáticos o semiautomáticos, esto no importa, Sí. pero que sean de brazo. Bien. Es muy importante que sean de brazo, para que la información que se obtiene sea certera. Bueno, muy bien. Ahora hacer los deberes entonces. Y todos los que nos han escuchado habrán Guillermina, tomado y nota. la felicito, me gusta mucho hablar con usted porque tiene una tremenda responsabilidad con su audiencia, un compromiso de informar a la gente, así que me pone muy contento de poder conversar cada tanto con usted. Gracias, ha sido un honor y sepa que engalana nuestro programa. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Era el doctor Daniel Piscors, director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico de Rosario. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Canciones con historias. Y llegó el momento de la música y el tema de hoy lo tenía preparado para la semana pasada, pero bueno, en la semana pasada le rendimos homenaje a Ángel Mahler. Esta canción es una de mis favoritas, está considerada una de las 100 mejores canciones de la historia y pocas canciones, dicen los que saben de música, tienen la fuerza que esta canción tiene en sus primeras notas. Esta canción fue escrita en el año 1983 y tenía la intención de ser una canción country. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de llegar a las manos de quien la inmortalizó, porque cuando la escuchen se van a dar cuenta, se le ofreció a la aclamada artista Stevie Nicks, pero ella la rechazó, dijo que era demasiado para ella esa canción. La canción fue escrita para formar parte de una película, que de hecho termina llevando también ese nombre, y en esa película también se muestra a quien la termina interpretando y a quien se lo considera uno de los talentos más grandes en lo que pudo haber sido la década de los 80, y si bien se lo catalogaba a él de un príncipe pop, también esta película lo lleva a catapultarse como una estrella de cine. ¿Qué es lo que sucede con esta canción? Durante un ensayo con The Revolution, y acá voy a revelar de quién estoy hablando, Prince le pide a su banda que probaran esta nueva canción. Él llegó y dijo, quiero probar algo antes de irnos a casa. Ya había terminado el ensayo y dijo, quiero probar esta canción. Es algo suave. Bueno, dicen que estaba él muy emocionado de escucharla, ¿no? Y todos empezaron a tocar y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte y empezaron a tomar, ¿no?, ímpetu, como pasa con los grupos, que entre ellos se van retroalimentando. Y escuchen esto, la tocaron durante 6 horas seguidas, no pararon, 6 horas tocando una y otra vez esa canción, y dicen que al final del día la tenían terminada, finiquitada, como digo yo, con el moño puesto y con todos los arreglos incluidos.
Esta canción se convierte en la pieza central de la película del año 1984 que lleva el mismo nombre, y estamos hablando de Purple Rain, ¿no? O Lluvia Púrpura. Ahora, ¿de qué trataba esta canción realmente? Algunos piensan que es una canción de amor, otros dicen que sí, pero que eso es una verdad a medias. Tiene un elemento de balada romántica, pero el uso continuo de Lluvia Púrpura dicen que transporta al oyente a una especie de espacio seguro, ¿no?, para evocar cualquier canción de amor, pero también esta canción hace referencia a connotaciones apocalípticas por el uso de este color. El púrpura o el violeta es un color que también usa mucho la iglesia, es un color que se ve mucho en la Biblia. Pero lo cierto es que gracias a esta canción, el álbum y a la película, rápidamente Prince se hizo muy conocido y usó ese color y lo utilizó durante toda su carrera artística. Dicen que la sensualidad de su voz es algo que no destacable en esta canción, y los acordes de la melodía hacen que sea una canción perfecta. Yo les cuento que cuando buscaba la versión para compartir hoy con ustedes me llamaba la atención porque duraban 7 minutos, 10 minutos, 11 minutos. Y bueno, decíamos acá con Gerardo Subirana, la vamos a tener que cortar antes porque no vamos a estar 8 minutos de canción cuando todavía tenemos muchos puntos por desarrollar. Este no es un programa netamente musical, pero bueno, acá mi querido operador Gerardo Subirana encontró una versión más corta y bueno, para mí es un himno, es una canción bellísima, así que vamos con esta Lluvia Púrpura con la voz de Prince. Something new, that means you too.
freedom, but you can't seem to make up your mind. Don't think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about up here? Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain. Only wanna see you. Only wanna see you. Purple rain. Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Punto Internacional. Y llegó el momento de recorrer el mundo y ver qué es lo que está pasando en otras latitudes, y para eso tenemos a nuestro periodista invitado con su columna para, ponernos en auto sobre los temas internacionales. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Matías Fidel. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Para todos, muy bien, muy bien. Les voy a pedir disculpas por la voz, que está un poco tomada, pero haremos lo mejor que se pueda. No hay problema, voz clara y argentina. ¿Para dónde nos vamos? Bueno, mira, primero me gustaría pasar por Polonia, porque en este país se llevaron a cabo la segunda vuelta de las elecciones, es decir, el balotaje, Sí. que finalmente consagró al candidato conservador, al nacionalista Karol Nawrocki. Ujú. Digamos que es una personalidad controvertida porque es un euroescéptico, Sí. no cree demasiado en la participación de Polonia en la Unión Europea. También se lo identifica cercano a la figura de Trump. Bien, Y, buen dato. sí, y de su ideología. A raíz de los resultados de estas elecciones, el primer ministro, que es Donald Tusk, le pidió al Parlamento un voto de confianza, porque justamente su candidato era el que perdió las elecciones, ¿no? El alcalde de Varsovia. Sí. Bien. Recordemos que en Polonia el presidente es una figura ceremonial, pero es el jefe de Estado. El jefe de gobierno es el primer ministro. Sin embargo, el presidente puede vetar leyes y es el jefe de las Fuerzas Armadas. Bien. Así que, de cualquier manera, es una figura importante. Bien, dejamos Polonia y pasamos un ratito por los Estados Unidos, por esta renuncia que de alguna manera se esperaba y que se concretó hace poco, que es la de Elon Musk, que finalmente se aleja, deja el gobierno norteamericano, en disidencia con las reformas laborales y tributarias que pretende llevar adelante Donald Trump. Digamos que en una entrevista Musk dijo que esta nueva ley, Sí. a la que Trump denomina como grande y hermosa, Musk dijo que se puede ser grande y hermoso, pero no las dos cosas a la vez. Mira, o sea, o grande o hermoso, como los dos atributos no pueden conjugarse. Exactamente. Igual, no sé en esto vos, Matías, qué pensarás, por ahí te saco un poco de tema, Sí. pero nunca se me hubiera imaginado para adjetivar una ley
grande puede ser, pero hermosa no me parece un adjetivo para una ley. Uno puede decir perfectible, más humana, qué sé yo, más adecuada, pero nunca se me hubiera ocurrido adjetivar una ley como hermosa. Sí, sí, la verdad que es curioso, pero no es extraño viniendo de quien viene, ¿no? Que es el presidente Trump, Bien. que es un personaje muy particular. Y vos sabés que Musk también agregó que esta nueva ley lo único que va a producir es más desempleo y más gasto público. Así Opa. que, dicho esto, lo que hizo este buen hombre es dar un portazo y finalmente alejarse del gobierno norteamericano. Como que no le resultó la política a él, me parece. Sí, también fue muy resistido porque digamos que le tocó pasar la motosierra, por así decirlo, Sí. y hubo muchas quejas en su contra, ¿no? Muchas protestas y que siguen hoy en día. Y No solo, Washington y Wisconsin, dos estados que le resultaron totalmente adversos. sí, sí, totalmente. Y las polémicas respecto de la inmigración, el trato hacia los deportados y demás, siguen siendo temas polémicos hoy en día. Bien, complicado. Siempre dicen, ¿no? Que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da neumonía. Por Así eso parece. yo siempre, a ver, comparto con los oyentes, en la previa, cuando trabajábamos con Matías Fidel los temas para esta semana, yo le decía, miremos un poco lo que está pasando en Estados Unidos, porque bueno, sin ir más lejos, vos fíjate, Matías, y ya te dejo continuar porque la columna es tuya, Sí. lo que se ha suscitado con la salada acá en Argentina, y eso tiene que ver con que fue un pedido expreso del gobierno de Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, el terminar con las imitaciones. Por eso yo digo, bueno, miremos siempre qué pasa en Estados Unidos porque de alguna u otra manera a nosotros nos salpica. Así es, efectivamente, sobre todo cuando tenemos gobiernos que son tan, de alguna manera, a ver, para no utilizar una palabra peyorativa, pero que son tan fanáticos o seguidores de todo lo que hace Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Bien, así que bueno, Polonia fue al balotaje, Estados Unidos nos diste recién un panorama y para dónde seguimos. Bien, y bueno, el tema tiene que caer sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania, que van cada vez para peor. Si bien ayer se reunieron las delegaciones de ambos países para llevar a cabo negociaciones, en las cuales sí se logró algo que es el intercambio de prisioneros. Es decir, van a seguir intercambiando prisioneros, pero no se pudo avanzar en cuanto a las negociaciones de paz porque según Kiev l- eh, las, las exigencias de Rusia son inaceptables y según el Kremlin, Kiev tampoco tiene voluntad para negociar la paz. Así que, mientras tanto, lamentablemente los que padecen son los pueblos, mientras los Exactamente. gobiernos se ponen de acuerdo. Exacto, siempre es así. Esto si uno lo mira desde lo que es la teoría general de los sistemas, si vos tomas un sistema institucional como puede ser una escuela, un gobierno o una familia, yo siempre digo, cuando los padres se pelean, los que quedan en ese entramado de sujetados son los hijos. En una Ujú. escuela, cuando hay disidencias entre directivos y docentes, siempre paga el alumnado. Y en un gobierno Sí, lo paga un pueblo. Y bueno, acá estamos hablando de dos naciones. Evidentemente pasa lo mismo. Vos dijiste, están intercambiando y hasta que dijiste la palabra prisioneros, yo digo, bueno, sí, estarán intercambiando, no sé, ideas. Y me resultó muy impactante porque, a ver, son personas. así es exactamente. Terrible, terrible para una guerra que lleva 2 Y años. mira, empezó en febrero del 2022, así que lleva más de 3 años. Más de 3 años, por Dios, por Dios. Bien, Matías, ¿algo más?
Mira, quería hacer una pequeña reflexión sobre esto Sí, último. Se suele decir que a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo sí, creo que tenemos que pensar quiénes son los que se benefician de los conflictos en el mundo, ¿no? sí, Mm, La venta de armas, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que estas son guerras de reacomodamiento geopolítico. sí. Es decir, siempre va a haber alguien detrás que está moviendo los hilos, por lo menos en mi opinión, ¿no? Alguien o algunos. Dios. Qué terrible, porque como dijimos recién, en el medio hay personas. Así que bueno, Matías, gracias por tus aportes. Nos encontramos en 15 días con este punto internacional. Gracias a ustedes. Punto cultural. Y siendo las 17:49 y con 16 grados 9 décimas, nos metemos de lleno en el punto cultural. Y a ver, ¿qué traigo hoy? Hoy el punto cultural cala profundo porque, a ver, días pasados el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto que se conoce como ANDIS, Diego Spagnuolo, mantuvo una reunión, esto fue hace un tiempo, con Marlene, que Marlene es la mamá de este niño activista con trastorno del espectro autista, Ian Moche, y en un punto la criticó por los beneficios en el transporte, porque quienes tienen un certificado, un CUD, Certificado Único de Discapacidad, viajan gratis, entre otros comentarios, ¿no? Y el que se viralizó, y el que tomó estado público, y el comentario sobre el que mucha gente salió indignada a hablar, tiene que ver con que Spagnuolo en el encuentro le dijo: si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es un problema de la familia, no es un problema del Estado. Y bueno, esto generó una catarata de críticas por lo desatinado del comentario. Entonces dije, bueno, en virtud de esto, por ahí le recomendaría yo a Diego Spagnuolo, como a tanta otra gente que tal vez piensa igual que él, en ver una serie de películas que abordan esta temática de la discapacidad, porque a veces por allí nos olvidamos que ese ser es otro y que es un sujeto de derechos igual que cualquier persona que tal vez no tenga una discapacidad. Es más, me pregunto quién es acá el discapacitado. Creo que el más discapacitado es el titular del Andís con lo que dijo. Así que traje 3 sugerencias. Una es Simón de la Montaña. Esta es una película de origen argentino, chileno, mexicano y uruguayo. Es una coproducción. Está dirigida por Luis Tachela y participan los actores Lorenzo Ferro, Pehuen Pedie, Chiara Supini, Laura Nevole y Agustín Toscano. Obviamente responde al género dramático y trata la historia de Simón. Simón es un joven de 21 años que vive muy cerquita de la cordillera de los Andes, tiene unos paisajes preciosos y siente que sus sueños no coinciden con la realidad y él decide modificarla, ¿no? Esta rebeldía que saben sentir los jóvenes. Entonces la película narra la historia de Simón, que vive en este pequeño pueblo de la Patagonia y cansado de la rutina y buscando un sentido de pertenencia, buscando también un sentido para su vida, empieza a frecuentar un taller protegido para personas con discapacidad intelectual. Él ahí se hace pasar por uno de ellos para poder ser admitido y cautivado por la calidez de estas personas, por la autenticidad que encuentra en ese grupo, vive una experiencia que lo marca para toda la vida. Así que me parece, es una película que la encontramos en las plataformas, me parece que esta película Simón de la Montaña nos muestra la realidad de lo que sucede en un taller protegido. A ver, los talleres protegidos son pequeños talleres donde una vez que termina la escolarización, un joven con alguna discapacidad puede ir a ese taller a aprender a hacer un oficio. Y créanme que hay verdaderas cadenas productivas en esos talleres.
Tuve el honor de recorrer casi todos los talleres protegidos que hay en la provincia de Buenos Aires y la verdad que los trabajos que allí realizan, tanto las personas que trabajan como los jóvenes que asisten, son para destacar. Otra película que tengo para recomendar, tanto a la gente que apoya los dichos del señor Spagnuolo, es Goyo. Yo de esta película ya les hablé, esta película es argentina, se estrenó en el año 2024, se puede ver en Netflix. La dirección y el guión es de nada más y nada menos que Marcos Carnevale y está protagonizada por Nico Furtado, Nancy Duplá, Soledad Villamil, Pablo Rago y Cecilia Roth. La verdad es un elenco de lujo. Se puede ver en Netflix y Goyo es un hombre, porque es un hombre con Asperger. Por eso se habla de TEA, de trastorno del espectro autista, porque el autismo es un espectro y el Asperger está dentro de ese paraguas, ¿no? Lo cierto es que Goyo es fanático de Van Gogh, trabaja como guía de museo en el Museo de Bellas Artes en la ciudad de Buenos Aires y tiene una rutina muy estructurada, ¿no? Como toda la gente que presenta Asperger o trastorno del espectro autista. Y esa rutina se ve interrumpida, se ve tambaleada por la figura de Eva. Él conoce a Eva, que es la nueva guardia de seguridad del museo, y obviamente se enamora y la ternura hacia ella se apoderan de él. Ella es una mujer que perdió la fe en el amor, pasó por una crisis en su matrimonio, es mamá y por momentos, ¿no? Todo esto que vivió la lleva también a perder la fe en sí misma. Bueno, el inesperado encuentro entre ella y Goyo hará que vuelva a descubrir que hay una forma de amor diferente, que hay una forma de amar diferente y también de ser amada de manera diferente. Así que por un lado tenemos Simón de la Montaña, por otro lado tenemos Goyo. Y para terminar con estas sugerencias culturales, pero que mi intención es acercárselas al titular del Andis, tenemos Anita. Anita es una legendaria ya película que se puede encontrar también en las plataformas y que también en esta ocasión estuvo dirigida y el guión también estuvo a cargo de Marcos Carnevale, igual que en Goyo. Está protagonizada por Norma Leandro, gigante, inmensa su interpretación, por Alejandra Manso, por Luis Luque y por Leonor Manso. Y algo exquisito, esta película está musicalizada por nada más y nada menos que Lito Vitale. ¿Qué vamos a ver en esta película? Anita es una chica que padece síndrome de Down, vive con su mamá en el barrio de Once, acá cerca, y el 18 de julio de 1994, el atentado de la AMIA, ¿no? Ese día, cambia la vida de Anita para siempre. Anita no entiende qué fue lo que pasó. Y ella recuerda que su mamá salió a hacer un trámite y de pronto la tierra tembló. Ese es el recuerdo de Anita. El ruido la asusta, decide salir de su casa y se pierde en esta inmensa ciudad de Buenos Aires, donde comienza una larga odisea. Ella no sabe qué fue lo que sucedió, no sabe que la están buscando porque no puede comprender lo incomprensible. Con lo cual es una joya del cine. La recomiendo, vale la pena verla porque también toca una parte de nuestra historia muy importante, como fue el 18 de julio de 1994. Así que, repasando este punto cultural, traje 3 variantes que están en las plataformas de streaming, sobre todo para poder ver, entender, comprender, ampliar nuestra mirada, tener una mirada más humana, reconociendo, ¿no?, la importancia del otro y entendiendo que a la discapacidad y que a todos esos seres que padecen algún tipo de discapacidad los tenemos que cuidar y proteger. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get Y llegamos al final de nuestro programa número 13 de nuestra 4ª temporada. Los
los temas abordados en el programa los pueden encontrar en formato podcast, en Spotify. Hoy no hubo punto psicológico. También los compartimos en redes sociales, también en perfil.com. Gracias, Gerardo, por la impecable operación técnica de cada semana. Gracias por el tema provisto, la versión acotada de hoy que escuchamos en el punto musical. Y no se vayan, que ya llega Sergio Rosso con Rosca y Casta, que me imagino debe venir recargado después del anuncio de ayer de Cristina Fernández de Kirchner. Y a ustedes, oyentes, gracias por haberme acompañado como cada martes. Los espero la próxima semana acá en Ecomedios AM 1220, en este punto de encuentro entre la psicología y la actualidad. Soy Guillermina Rizo y me despido de ustedes. Tengan una buena semana, buena vida. Chao. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. And there is no barricade that I